La ley de seguridad interior es seguramente una de las que más se han discutido en los últimos tiempos, pero también una de las que más ha recibido una vez que ha sido aprobada en el Congreso y publicada por el presidente, una de las que más ha recibido controversias y acciones de inconstitucionalidad. La última de algún grupo también de los propios legisladores que lograron el tercio de firmas que se necesitan para llevarlo a revisión a la Suprema Corte de Justicia. Pero detrás de esto, detrás de toda esta polémica, quizá lo que estamos viendo es un reflejo, un pálido reflejo de la enorme desorientación sobre las estrategias de combate al crimen que esta ley se proponía para tratar de resolverlo. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto sobre esta ley y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy, no sin dejarle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden enviar sus críticas, sus opiniones, sus puntos de vista. Y vamos pues a ver esto para regresar a hablar con dos legisladores de dos partidos distintos sobre su perspectiva de esta ley tan controversial. El Congreso aprobó recientemente una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos que consagrará la participación de los militares en la lucha contra el crimen, como ha ocurrido en los hechos en la última década, en medio del rechazo de organizaciones civiles e internacionales de derechos humanos. Pero no solo de ellos. Una vez publicada por el Ejecutivo, contra la Ley de Seguridad Interior, se han interpuesto varios recursos de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el municipio de Cholula, Puebla, el INAI y un grupo de legisladores que también ejercieron esa facultad con la firma de un tercio del Senado. La Ley de Seguridad Interior fue aprobada en la Cámara de Diputados con el voto a favor del PRI y el Partido Verde y algunos legisladores panistas y perredistas, pero con la negativa de la mayor parte de la oposición. Como se aprecia, es una ley que confronta y divide a legisladores y clase política en un momento poco propicio para el debate alejado de la competencia electoral. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal impugnó temas relacionados con la protección de datos personales, al igual que la controversia del INAI, también presentada ante la Suprema Corte de Justicia, aunque la de los legisladores la rechaza casi en su totalidad. La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controversia ofensiva militar antidrogas, pero se rechaza porque de facto representaría normalizar la intervención de los militares en tareas de seguridad pública y combate al delito en las calles. La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nacheli Ramírez, llamó a la Suprema Corte para que en los próximos meses se realicen audiencias y foros públicos con el objetivo de que los ministros conozcan la percepción de la ciudadanía respecto a la legislación que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en territorio nacional. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de Cholula, Puebla, para impugnar la Ley de Seguridad Interior, pero rechazó suspender la vigencia de la norma que ha sido cuestionada por militarizar la seguridad pública en el país. En un plazo de 30 días, el Ejecutivo y el Legislativo deberán rendir los informes correspondientes y manifiesten lo que a su interés les convenga, señala una nota de prensa de la Suprema Corte. Con la admisión a trámite, se abre la etapa de instrucción del juicio, en lo que se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada, que entró en vigor mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2017. La alcaldía de Cholula argumenta que la ley violenta de manera flagrante su autonomía. Al promulgarla, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad contemplada en la legislación hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad. Estamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a meternos a un tema que a usted le importa mucho y es el tema de la seguridad, del combate al crimen. A propósito de que una de las leyes más polémicas, le decía, de las que más se han discutido y más confrontación han generado en los últimos tiempos, sin duda la Ley de Seguridad Interior, pero también hoy, después de haber sido publicada, una de las que más controversias y acciones de anticonstitucionalidad ha recibido, algunas de las cuales ya han sido recibidas, admitidas para su revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia, que deberá valorar la constitucionalidad de esta ley.
Vamos a entrarle a este tema. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está reflejando este debate, estas controversias? ¿Por qué en un tema tan delicado, toral, central en las preocupaciones de la ciudadanía, no hay manera de poder alcanzar en el fondo consensos, como refleja la polémica y también las propias acciones de inconstitucionalidad? Cecilia Soto, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado participar en el programa. Diputada externa del PRD. Así es. Un placer. Gracias, Jesús. Y Santiago Torreblanca, diputado del PAN, de la Comisión de la Ciudad de México, y Muy además buenas noches. signaste la acción de inconstitucionalidad. Así es. Me gustaría empezar por esto. La verdad es que es llamativo, después de la discusión que hubo, logran tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, es un tercio, ¿no? Sí, es un tercio. En el caso de la Cámara de Diputados, logramos más del tercio. El tercio da 165. Así es, porque nos falta un diputado. Logramos 188. Arriba del tercio. Sí, y también es muy interesante que hayamos coincidido los partidos que integramos el Frente y Morena. En los dos casos. En el caso del Senado, Morena no está, pero está el PT. Igual. Debe ser de las primeras experiencias, digamos, de la oposición unida casi en su conjunto. Bueno, eso da una idea de la gravedad que consideramos que entraña la aprobación de esta ley. Es una situación realmente muy grave, porque por primera vez se establece una especie de estado de excepción que no se reconoce como estado de excepción, que permite al presidente de la República hacer una declaratoria de excepción sin que el Congreso de la Unión apruebe esta acción, que es exactamente lo que planteaba el diputado cuando dice que se nos quitan facultades. Sí. El artículo 29 constitucional plantea que el presidente de la República puede declarar, digamos... suspensión de garantías. Suspensión de garantías. Ahí estaba ya reconocido. En 48 horas, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente lo tiene que aprobar, y después la Comisión Permanente lo continúa, digamos, acompañando. En este caso no es así. Santiago, cuéntales cómo es. Es a gusto del presidente. Únicamente dice que tiene un límite temporal de 1 año. Esto es falso, porque luego posterior artículo te dice que puede reiterarse y reiterarse si considera unilateralmente el presidente que continúan las amenazas a la seguridad interior. ¿Pero qué es una amenaza a la seguridad interior? O sea, todo es ambiguo aquí. Dice, una amenaza a la seguridad interior son las que afectan los principios establecidos en el artículo 3. Aparte, todo confuso. ¿Y qué dice el artículo 3? El artículo 3 te refiere al artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Y qué dice el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional? Te dice que los principios son los principios rectores de la legalidad, la transparencia. Y uno se queda, oye, espérate, estas son obligaciones de la autoridad, no del particular. Entonces me estás diciendo que por violaciones de la propia autoridad el presidente puede mandar a las Fuerzas Armadas. No tiene ninguna lógica, y sin un control del Congreso, porque únicamente a posteriori va a tener este control. Ahora es muy amplio la cantidad de acciones y controversias que se han presentado. Están las del INAI, que básicamente se restringen asuntos sobre los datos personales. Está de derechos humanos, que entiendo que es muchísimo más amplia. Ajá. Y está también la del Congreso, que abarca toda la ley. Y hacia allá iba mi pregunta. ¿Es necesario cambiar absolutamente toda la ley? Y si es necesario cambiar toda la ley, ¿cuál es la alternativa? Es decir, yo creo que hay que cambiar, se necesita una nueva ley y se necesita un nuevo debate y una nueva reflexión. A mí me parece, en este sentido, que el ejército fue llevado a bailar un baile que no le correspondía. Yo creo que fue de buena fe, está en una situación comprometida, quieren tener un marco legal. Pero de veras, ¿crees que el ejército lo llevaron de buena fe? A ver, es algo que vienen demandando el ejército hace por lo menos 2 años. Sí, y en reiteradas ocasiones queremos un marco jurídico que dé certeza y legalidad a la intervención de los militares en seguridad pública. Esto no se las da, es pura ambigüedad, al contrario, los meten más problemas. Esto no se las da, y además el asunto es decir, algo está mal reiteradamente, entonces vamos a legalizarlo. Pues no. El asunto es que el ejército, por su entrenamiento, por sus principios, etcétera, está hecho a otras labores. Y esto le quita la responsabilidad a estados y municipios de crear buenas policías, ¿no? Y eso Así es. Entonces, el asunto es que
no se puede resolver el problema legalizando el status quo, que es muy malo. El status, no puede ser peor la situación a lo que hay ahorita. Ahora, cuando el presidente hace una declaratoria de suspensión de garantías, nombra a una autoridad responsable, que puede ser civil o militar. Y todas las demás autoridades quedan sometidas a esa autoridad. Sí, subordinadas. ¿Para qué queremos división de poderes? Es un estado de excepción, tal cual. Ahora, el gobernador se le tiene que rendir al ejército, el presidente municipal. Solo para dimensionar, imaginemos que nos va a costar trabajo, que el gobierno federal es corrupto e incapaz. Yo sé que va a ser un ejercicio de imaginación muy difícil. Y que hay un gobernador que es su opositor y que quiere que se hagan las cosas bien. Corral, por ejemplo. Va a bastar con esta ley que diga que no existe una adecuada coordinación entre la autoridad estatal y el gobierno federal para que se aplique la declaratoria y quede subordinado ese gobernador incómodo al poder federal o inclusive a las Fuerzas Armadas. Así de grave, ¿eh? Ahora, a ver, eso desde luego que se ve muy grave. Pero, a ver, a partir de la aprobación y de la publicación por parte del Ejecutivo, ¿qué reacciones importantes has encontrado de los militares? ¿Cuestionamientos o rechazos? ¿O de la cúpula empresarial? Es decir, es una ley que sigue dividiendo y es una ley que sí es o goza de algún respaldo dentro de la propia sociedad. ¿Por qué? Es que el respaldo de la sociedad yo creo que es de gente que no ha leído la ley. Por ejemplo, los militares. O sea, a esta altura el partido no ha leído. La sociedad no tendría por qué leerla. No, pues sería un poco complicado. Van a decir, oye, pues para eso les pagamos, o sea, por favor, no, tienen razón. Pero hay gente, ciudadanos que están a favor, que dicen, oye, a mí me dijeron que con esto se garantiza un orden jurídico en las Fuerzas Armadas. Yo vi un problema grave en la seguridad nacional, en la seguridad interior, en la seguridad pública, que ahorita vamos a ahondar cuáles son las diferencias de cada una de ellas. Y yo confío mucho en mi ejército, así que bueno que le den un marco que lo regule. Es con esa finta. Y las fuerzas... pero ellos mismos, incluso los empresarios, reacciones importantes de los empresarios, como se han metido en otros temas. Pienso, por ejemplo, en corrupción o en transparencia, que han sido muy, muy activos. En este tema, a lo mejor no ha alcanzado a ver bien, pero no sé cómo lo veas tú, de esos dos sectores no estoy viendo una reacción muy importante. No, yo creo que la reacción más importante viene de los gobernadores. Los gobernadores sí presionaron, bastantes gobernadores presionaron, porque, digamos, ellos son los que tienen la papa caliente, tienen la bronca. Y en ese sentido... Bueno, serían los que tienen la espada de Damocles con esto. Exacto. Es decir, yo creo que no comprendieron el alcance de la ley y cómo ellos quedarían sometidos a la autoridad militar, porque tienen día con día el problema de la delincuencia. Como si esta fuera la única manera de resolver el tema de la delincuencia, ¿no? Hay maneras de resolverlo. Déjame plantearte otra cuestión muy importante. La ley plantea que esta ley no se le aplica a la ley de procedimiento administrativo. Es decir, es una ley en donde tú no puedes impugnar las acciones. En general, en el derecho, tú puedes impugnarlas a acciones administrativas que te hagan daño. En este caso, no. Es inconstitucional, claro. Ahora, que la área del amparo, ¿cómo le puedes llamar? O sea, es un derecho de facto. En el momento que se toma la decisión es a rajatabla. Pero es nula, es un artículo nulo de pleno derecho. No tienes mecanismos de defensa, ¿eso quiere decir? Es lo que procuró la ley. Claro, es nulo de pleno derecho. Eso ni siquiera hace falta una declaración judicial. Tú no te pueden negar tu derecho al acceso a la justicia. Lo que va a pasar es que los particulares se van a tener que ir directo al juicio de amparo, saltándose el juicio de nulidad administrativo. Sí, pero para ver la aberración. O sea, solo para ver la aberración, una ley que te dice que no tienes derecho a impugnar las acciones de la autoridad. Oye, perdón, pero ya ni Maduro. A ver, algo tan terrible, Santiago, y regreso un poco a mi pregunta. ¿Qué está pasando para que algo tan terrible, se haya aprobado? Y se haya aprobado por mayoría. Entiendo que en el Congreso fue PRI y Verde. PRI y Verde. Pero luego... ¿Y Partido Encuentro Social? Encuentro Social y Nueva Alianza. Nueva Alianza, sí. Pero luego la reacción de la sociedad, pues limitada. No veo grandes críticas ni grandes oposiciones, salvo pues, los que hemos mencionado de dependencias. La academia, muy importante. Yo creo que es un tema complicado, complejo, para que tú digas hay una reacción popular en contra. Es un tema bastante complejo. Yo no creo que esa sería la manera de medirlo, pero si tú ves los pronunciamientos
de los académicos sí son muy serios. Digo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugne prácticamente el 90% de los artículos es algo Pues muy como indicativo. nosotros, ¿eh? Sí, claro, nosotros el 100%. Hay dos temas que quiero tocar que ahorita dijiste. ¿Por qué la reacción ha sido un poco limitada de algún sector empresarial y demás? Porque lo ven como, esto es mi peor es nada. Y dos, sí, porque dicen, ven una legislatura que está acabando, un clima político de año electoral, y no ven que haya tiempo de sacar otra O sea, lo que está legislación. diciendo, los empresarios finalmente no se están pronunciando porque preocupados por la seguridad pública dicen, bueno, esto es peor que no tener nada Así y lo además ven. en un año electoral no vamos a sacar otra nada. cosa. Voy Y a otra- regresar hablando de la Ley de Seguridad Interior, como sabe, aprobada en el Congreso y ya publicada por el Ejecutivo, aunque el propio presidente Peña dijo que se abstendría de pedir una declaración de emergencia hasta que la Suprema Corte de Justicia definiera o determinara, hiciera una revisión sobre la constitucionalidad impugnada de este instrumento. Y Santiago, estoy hablando con Cecilia Soto, diputada externa del PRD, y me quedé contigo. Santiago, tú pones sobre la mesa porque frente a la, digamos, a la falta de críticas mayores tanto de empresarios como de los militares, pues la verdad es que tú decías, a lo mejor está haciendo pues porque no ven otra, Y otro no ven tema, otra alternativa. que sí Y había entonces, alternativa. De lo bueno, de lo perdido, lo que aparezca. No, lo triste es que sea la alternativa. Un día antes, en la Comisión de Gobernación, se discutió el dictamen final de la llamada Ley de Mando Mixto, que Ajá. esta es una verdadera ley de coordinación entre Fuerzas Armadas, gobiernos de los estados, gobiernos municipales, con equilibrios y contrapesos, que había sido discutida durante 2 años, ahí sí, por la academia. A ver, esa es otra de las largamente discutidas. Y esa sí fue largamente discutida, Bueno, se es fue a la una ley basura. que viene desde el gobierno de Calderón, ¿Sí? si mal no y recuerdo. se fue a la basura. Y es así con foros, con organizaciones de defensa de los derechos fundamentales y humanos, con la academia, es así. Y esta ley que fue un albazo, que prácticamente nadie conocía, yo tuve tiempo para analizarla de un día para otro, Ajá. esa sí la prueban ciegamente. Entonces llama la atención. De hecho, fue indigna la forma en la que se votó cuando regresó del Senado. Llegó del Senado la minuta y en ese momento se hizo lo que se llama dispensa de trámites. Es decir, como no me dio tiempo repartirles a los diputados la minuta del Senado, se dispensa para que ya no haga falta leerla y la votemos. Perdón, pero ¿cómo rayos yo voy a votar una minuta que no he leído? A mí me preocupa, y lo que me preocupa es que en medio de esta polémica, Ceci, gentes, digamos, cercanas incluso al propio ejército, siguen saliendo y diciendo, a ver, no les gusta la ley, pero no están ofreciendo ninguna alternativa Es que sí a la existía. lucha contra la criminalidad y la participación o la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, como ha sucedido en los últimos 2 sexenios. No, es que bueno, este momento que es precisamente la campaña electoral es el momento de discutir una alternativa y claro que la hay, ¿no? Se ha hablado de un periodo de transición, es decir, ¿cuánto tiempo necesitas para formar buenas policías? Y sí hay buenas policías, digo, hay municipios con excelentes policías. No es que quiera hablar del PRD, pero Nezahualcóyotl ha sido premiado internacionalmente. Ya ha habido otros ejemplos muy importantes. Yo creo que se necesitan unos 10 años. Una década. Una década. Y ya nos aventamos por lo menos este sexenio con esa promesa. Bueno, por eso Son 6, ¿no? son 6. No, pero nunca se hizo. Por Yo eso. no vi un programa de capacitación, No. institucionalización, formalización. Entonces, lo que se tiene que hacer, digo, lo que se ha sugerido es un periodo de transición de aproximadamente 10 años en donde pongas una fecha para que el ejército se vaya paulatinamente retirando, de tal manera que tú le das seguridad al ejército de cuáles son sus tareas y al mismo tiempo le das tiempo, incentivos a los estados para ir formando policías y mandos policíacos que puedan llevar a cabo esas tareas. Y muchos otros trabajos importantes que tienen que ir acompañando el tema de la seguridad nacional. Es decir, por ejemplo, al mismo tiempo que estamos trabajando eso, estamos desarrollando ya el nuevo sistema penal, ¿no? El nuevo sistema. A ver, pero ahí me preocupa cómo se han ido moviendo los consensos y digamos los apoyos y respaldos a estos 3 ordenamientos. En algún momento parecía que era mucho más respaldado por las fuerzas políticas, por
por la suma o el consenso alrededor de la reforma policíaca y menos por una ley que mantuviera la intervención de los militares en seguridad pública. Y por supuesto, desde 2008 la reforma penal parecía gozar de casi todo el apoyo de todas las fuerzas políticas. Hoy no me queda tan claro. ¿Cómo y por qué se está moviendo de esta manera, desde tu punto de vista, el consenso? Pues que, por ejemplo, con la reforma penal se debilita el consenso. La reforma policíaca la mandaron a la congeladora o a un plebiscito de pregunta en Amañada. No, ese plebiscito el 1 de julio. No, era una maravilla. Y la era una única maravilla. aprobada es esta. La Sí, ley de seguridad interior. la menos Explícame discutida. cómo se ha cambiado esto. Y aparte otra cuestión, esta ley no habla de seguridad pública, habla de seguridad interior. A ver, son tres conceptos diferentes. Seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior. Que no define de manera No, rigurosa. directamente la Constitución te habla de las tres, pero no te las define. Exacto. Pero sí te permite inferirlas, tanto el 89 como el 73. A ver, la seguridad nacional es el género y tiene que ver tanto la defensa del exterior como la seguridad interior, que no es otra cosa que amenazas al orden jurídico nacional en su completitud, Ajá. pero por causas internas. La seguridad pública es la que afecta al individuo. Que no me asalten, que no me violen, que no se metan a mi casa y que no me maten. Y la seguridad exterior son las amenazas del exterior. Y hace un revoltijo de los términos esta ley que no se acaba de poner claro de qué es. Ahora, si estaba tan claro esto, ¿por qué han cambiado los consensos como han cambiado? Finalmente, la ley Es que que no menos se estaba prevé... claro. Ajá. Es que no estaba claro. Es que no estaba claro. ¿Sí? Es decir, acuérdate muy bien, este gobierno entra diciendo vamos a hacer todo al revés de lo que hizo el gobierno anterior en Sí. seguridad porque todo estuvo re mal. Entonces llegan, cometen el enorme error de concentrar todo en la Secretaría de Gobernación y quitar la Secretaría de Seguridad Pública. Ajá. Entonces, Y coordinar. Coordinación, esa era la palabra clave. tienen de Osorio. tienen los primeros 2 años en donde hay un descenso de los homicidios, quizás como resultado incluso de las acciones del gobierno anterior, no estoy segura, y vuelve otra vez a repuntar. Y no tienen la menor idea de por qué está repuntando. Y bueno, muchos investigadores han planteado sí, de hecho, el gobierno retoma la estrategia de Calderón de descabezar a los cárteles y se vuelve a reproducir esta idea de fragmentación de formación de nuevos cárteles, etcétera, que hace que aumenten enormemente los homicidios. Entonces, no hay un cambio importante en el tema de cómo se ataca el narcotráfico. Pero a ver, yo no veo un cambio importante ni en la estrategia que se está llevando a cabo, ni digamos en los discursos o en los planteamientos que analizan o cuestionan el tema, porque siguen apostando un poco a lo mismo. Bueno, hagamos, como tú decías, una salida ordenada y paulatina del ejército al mismo tiempo que formemos policías. 10 años en un proceso que ya se planteó. No se llevó a cabo porque se abandonó. Y ni se legisló. Y no se hoy legisló. estamos, y tampoco y de hecho es de las leyes que quedan en la cuneta. ¿Sí? Es decir, pareciera que la desorientación es de todos lados. Sí. No sé si estoy Solo siendo para- demasiado categórico. No, sí. Bueno, a mí me parece que la desorientación es del gobierno. Es del gobierno. Es decir, los partidos que estamos en la oposición, pues no estamos ejerciendo esa responsabilidad. Y en varias, digamos, entidades federativas hay casos de éxito en la oposición y hay casos que no son de éxito. Bueno, entonces lo que hay que estudiar es qué funciona y qué no funciona. Hablando de la ley de seguridad interior, que va a ser revisada la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia a partir de las próximas semanas. Todavía pueden entrar más controversias o acciones de inconstitucionalidad. Controversias nada más. Hasta el 9, ¿no? Como hasta el 13 de febrero. 13 de febrero, a ver cuántas se acumulan y se convierta en récord de acción, de ley, digamos, impugnada, por hablar de un término general. Dime, Ceci, a ver, nos quedamos con 2 actores que son fundamentales. Una, desde luego, los estados. Los estados han sido los malos de la película, los que no han dado resultados y en buena medida los responsabilizados del fracaso de la estrategia de la lucha contra el crimen. Al mismo tiempo que son hoy los que, decías tú en tu primera intervención, los gobernadores los que más están respaldando esta ley. Bueno, ¿Cómo
porque los dejan... Entonces es correcto. O sea, No, porque ellos los- son los responsables y se tiran a la hamaca. No, porque los dejan solos, los dejan solos. Es decir, pero la cuestión es ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y yo creo que sí hay ejemplos municipales y estatales que han funcionado muy bien. Incluso yo hablaría de la Ciudad de México. La Ciudad de México es cierto que han subido de alguna manera los índices de homicidios, Así es. pero no comparables, digamos, a índices realmente muy negativos. Pero tú tienes una concentración humana fantástica de 9 millones de personas, 14, 18 durante el día, tienes una concentración de policías muy grande. La más grande del país. La más grande del país. La más grande del país, y funciona más o menos. Hay una serie de argumentos sobre qué es lo que ha causado que aumente los índices de homicidios. ¿Será que no lo sabemos en el fondo, Ceci? ¿Será que el comportamiento de la criminalidad está siendo tan extraño para todos y tan desconocido que por eso se refleja en la falta de consensos de qué hacer? ¿Cómo ven ustedes? Tenemos ejemplos, Nayarit, Colima, dos estados que no habían sido abatidos por este fenómeno. Bueno, Baja California Sur, ¿qué más quieren que ese ejemplo? Que era un ejemplo de un paraíso donde incluso llegaban las inversiones turísticas, ahí se refugiaban porque ofrecía paz y tranquilidad. Y hoy eso se perdió. Es que esta ley lo que está reflejando, esta polémica, lo que refleja es el desconcierto. Déjame regresar a mi pregunta. Mira, claro que es desconcierto, pero también falta de visión a largo plazo. ¿Qué es lo más fácil? Decir que me resuelve el problema el gobierno federal y el ejército, Fuerzas Armadas, y aparte yo tengo una excusa para mi electorado. Pues ya están las Fuerzas Armadas, ya es su problema si lo hacen o no. Cuando el verdadero problema es de inteligencia. Pero inteligencia no me refiero a espiar teléfonos o la NASA, simplemente una comunicación adecuada entre las agencias de seguridad pública estatales y municipales y las de procuración de justicia. El nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, nos da muchas herramientas. Porque cuando se da un criterio de oportunidad, cuando se da una preliberación por cualquiera de los conceptos contenidos en la ley, es la gran oportunidad de oro para que tú le des seguimiento a esa persona que cometió un acto criminal. Y ese seguimiento a esa persona te va a permitir meterse en su entorno y ver qué está pasando, con quién se está reuniendo. A ver, dos elementos fundamentales, sí, los que señala Santiago, pero justo hoy en la picota, la coordinación, que era el ofrecimiento del gobierno de Peña a través del secretario de Gobernación, pues fue una de las cuestiones que no se produjo. Y luego, si algo desgraciadamente tienes, después de que desde 2008, 8 años de preparación, es el cuestionamiento a las preliberaciones y el regreso de los delincuentes en la calle. Y ahí están las advertencias de Mancera. Bueno, yo creo que sí tenemos que ver qué funciona y qué no funciona en el caso de la ley. Una cosa es lo que uno... digamos, en la letra dice que es lo correcto y otra cosa es la práctica. Al parecer, no sé qué piensa Santiago, sí hay una serie de propuestas para hacer más estricto el tema de portación de armas. Por ejemplo, que Yo ahí sí discrepo con Mancera, y que inclusive otros compañeros de mi partido apoyan la idea. Ajá. A ver, y te pongo un ejemplo ahorita que hablan del control de armas. Sí. Lo más fácil... O sea, discrepas porque crees que debe haber más o menos control. No, es que no tiene que ver con eso. Tiene está que ver fuera del más tema. bien qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa es... Entonces no era por armas, sino Sí, más bien el pero tema. arma es el principal ejemplo. Es que es el principal De ejemplo. acuerdo. Hay gente que dice, no, deben aumentarse los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de entre ellos la aportación de armas. Porque lo que está pasando es que por el nuevo sistema esas personas salen a las calles y cometen delitos mayores. No, bueno, eso no es culpa de la ley. Eso es culpa del Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público que no supo acreditar al juez que esa persona potencialmente peligrosa. ¿De qué se trata el nuevo sistema? Que no haya baja tabla. Que no se trata de que a ti te agarre con un arma y en lo que son brazos son manzanas te quedas entambado. Se trata de que el juez caso por caso decida con los elementos del Ministerio Público. Te pongo un ejemplo ahorita con lo de las armas. Un señor vive tranquilamente en un rancho y tiene un arma larga para defenderse de los lobos y, ¿por qué no?, de los ladrones. Sí, sí. Va al pueblo, es una persona que no sabe nada de derecho. Va al pueblo con su escopeta larga de lo más tranquilo, hay policías federales, lo detienen. Si la posesión de armas de cierto calibre amerita la prisión preventiva oficiosa, ese señor sería al tambo derechito. Ahora, cuando no es peligroso. Y por el contrario, un señor ejerciendo violencia doméstica borracho en una discusión con su esposa saca una calibre 22, que teóricamente no es delito grave, y la amenaza con ella.
esa persona, irónicamente, por ser de un calibre permitido, podría salir libre. No, De bueno, lo que eso parece bastante incoherente. Es incoherente. Y habría posibilidades de hacer revisiones a la ley, pero de incoherente. fondo, lo que me preocupa es que después de 10 años de presencia de los militares en la calle, después de más de 10 años, bueno, por ahí, de preparar la mayor transformación de la justicia, hoy lo que tengamos sea no solamente esta ley aprobada, sino una preguntita para ver qué hacemos con las policías el 1 de julio. Bueno, el asunto, es decir, yo creo que, es decir, hay una tentación para que ya funcionen las cosas, ¿no? Primero, si en 10 años no funcionó, quiere decir que ya no va a funcionar. Por lo tanto, la opción del ejército es regresarlos poco a poco, de manera ordenada, a sus cuarteles y que hagan lo que hacían muy, muy bien. Es decir, la prueba es, ¿por qué va a seguir funcionando lo que no ha funcionado bien? Pues no, si hace lo mismo mal, va a seguir saliendo mal. Entonces, primero. Lo segundo, el sistema penal acusatorio. Mira, es un ejemplo que no tiene mucho que ver con un tema de seguridad, pero que es un ejemplo muy interesante, y es el caso de Chihuahua. En Chihuahua está funcionando muy bien, claro, una fiscalía muy preparada, con una nueva generación de jueces que no conocieron el sistema anterior del abogado que llega, etc. Y es muy interesante lo que pasó en Chihuahua. Llegaron estos nombres que hacen temblar a los ministerios públicos de abogados, del abogado, en este caso, el defensor del funcionario del PRI. El exsecretario general del PRI. Exacto. Entonces llegaron estos nombres, los chavos pues ni los conocen, no los hacen temblar, no están, los muchachos estos se movían como pez en el agua, acabaron con el abogado, lo hicieron pites, ¿no? Y entonces eso te da esperanza de que está funcionando. No se cayó. O sea que la bronca no es no es la ley, no. La bronca es la renovación de cuadros en la justicia y por ejemplo, de los 15, Ministerio Público y en las fiscalías. Y te voy a decir 2 ejemplos. Ajá. Existe una cuestión en la nueva ley que se llama la unidad de medidas cautelares. No es otra cosa. A ti que te preliberé, te puse como condición para preliberarte varias condiciones. Que acabaras la prepa, que no tomaras y que no te acercaras a tales o cuales personas que consideramos que era tu núcleo delictivo. Esa unidad va a verificar que efectivamente esas personas cumplan esas condiciones. Y aparte te va a servir para ver un entorno criminógeno y para dotar a las policías de inteligencia para acabar con el crimen. Lo cierto es que hay entidades donde todavía no se instalan. ¿Cómo quieren que funcione si no instalan las instituciones? Justo eso me preocupa. Justo hacia ahí pues iba. ¿Por qué tienes casos como Chihuahua, pero no tienes, no sé si haya réplicas, ustedes hayan detectado, que hayan visto en el resto de los estados? de México, ¿por qué no funciona? Pues porque en un lado sí lo están aplicando correctamente y con voluntad política, y en otro quieren seguir aplicando el sistema anterior y tratando de adaptar al nuevo y tapándole el ojo al macho. Ese es el tema, falta de voluntad. Oaxaca y Chihuahua son los primeros en comenzar. Fueron de los Chihuahua comenzó de los pioneros. En 2005. En 2006 aprobó los cambios a sus leyes locales. Es decir, es un proceso muy largo y tuvo un debut muy difícil, no sé si se acuerdan, el debut en el juicio contra la mamá de la defensora, de la joven que habían matado. Es decir, comenzó cometiendo errores. Así es. Errores. Entonces ya van 12 años de ensayo, error, práctica, preparación de nuevos muchachos, etcétera. Es un proceso largo. A ver, no tengo duda. Lo que me llama la atención es que a todos los estados les dieron la misma temporalidad para transformarse. Era lógico que algunos avanzaran más o menos rápido, pero que hoy podamos citar solamente el caso de Chihuahua. Mi pregunta es, ¿y qué pasó en el resto? Bueno, no sé cómo, yo creo que en la Ciudad de México también van bastante avanzados. El doctor Mancera se quejaba de que el presupuesto no incluía presupuesto para las nuevas salas, porque hay que hacer nuevas salas. Entonces, y Edgar Elías se quejaba de lo mismo. Bueno, Edgar Elías era el caballito de batalla. Claro. Se me está yendo el tiempo. Les agradezco muchísimo a los dos que hayan venido. Cecilia Soto,
diputada externa del PRD. Así es. Columnista además de este periódico, Así es. de esta casa editorial. Muchas gracias. Santiago Torreblanca, diputado del PAN. Así es. Ya no me dio tiempo a acabar de artículo por artículo, pero ahí en YouTube busquen en mi canal y desglosé la ley artículo por artículo para que puedan darse cuenta de Para los que se vicios de asusten. constitucionalidad que tienen. Bueno, Que Ceci me hizo el favor de los que retuitearme. tengan dudas y los que quieran conocer el punto de vista del diputado Torreblanca del PAN, no lo dejen de hacer. Ahí tiene un canal de YouTube. Muchas gracias a los dos. Gracias Muchas a gracias, de ustedes. verdad, por haber venido.